Vale, de acuerdo. Bueno, pues como decía Arantxa, el tema que quería tratar esta tarde es la recepción por los tribunales españoles de la jurisprudencia comunitaria, pero en este caso en los supuestos de discapacidad y no discriminación, y en particular el despido y el concepto de enfermedad. La presentación que había preparado, bueno, pues era más larga de la media hora, pero con la idea de que no, de que quedaran todos los temas cubiertos y luego si queríais que la pudierais consultar, ¿no? Entonces yo la había distribuido de esta manera, ¿no? Viendo lo que es la discapacidad y la enfermedad, bueno, pues el despido y la no discriminación, y aquí analizando por una parte las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre discapacidad, las sentencias del Tribunal de Justicia ya consideradas a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad y las anteriores a la ratificación de esta convención. Voy a hacer una en referencia especial a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Awidi, Milkova, Ruiz Conejero, Nobel Plastics Ibérica S.A. y HR Rail S.A. Y luego había introducido otra serie de aspectos que seguramente pues, no íbamos a poder ver con tanto detenimiento, pero simplemente para que tengáis en cuenta que a la hora de analizar este tema es importante analizar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, como sabéis, la discapacidad y el empleo y el marco jurídico antidiscriminación que hay en la Unión Europea, y dentro del marco jurídico antidiscriminación de la Unión Europea las formas de discriminación y los considerandos de la Directiva 2078, viendo también los conceptos fundamentales de la discriminación por motivos de discapacidad y empleo, como son la definición de la discapacidad, los ajustes razonables, la acción positiva, la carga de la prueba y finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de discapacidad. Bien, empezando por lo primero que decía en cuanto a discapacidad y enfermedad, despido y no discriminación, ¿no? ¿Cuáles son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre discapacidad? Hemos dicho que en primer lugar nos íbamos a fijar en aquellas que ya tienen que ser consideradas a la luz de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y son fundamentalmente la sentencia de 18 de enero de 2018, la sentencia que conocemos como Ruiz Conejero, la sentencia de 9 de marzo de 2017, la sentencia que conocemos como Milkova, la sentencia de 1 de diciembre de 2016, la de Mohamed Dawidi, y tenemos unas cuantas más. La sentencia FOA de 18 de diciembre de 2014, la sentencia Glatzel de 22 de mayo de 2014, la sentencia Dalmark, ¿verdad? O que también se le conoce con el caso Ring, de 11 de abril de 2013, y luego las que tenemos más recientes son las sentencias de 11 de septiembre de 2019, la conocía como sentencia Nobel Plastics Ibérica S.A., y la sentencia de 10 de febrero de 2022, que esta pues realmente es muy reciente, la HR Rail S.A. Estas son, digamos que las sentencias que contemplan ya el concepto de discapacidad y que son contempladas y dictadas a la luz de la Convención de Naciones Unidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Pero antes de la ratificación de esta convención, hubo otras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de discapacidad. Tenemos, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 2006, la sentencia Chacón-Navas, la de 17 de julio de 2008, la sentencia Coleman, ¿verdad? La sentencia de 13 de septiembre de 2011, que es la de Prieger contra Deutsche Lufthansa, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, la sentencia ODAR, que se conoce así. Entonces vemos que hay unas sentencias que estaban dictadas sin tener en cuenta la Convención de Naciones Unidas, y a partir de la sentencia Dalmark es obligatorio, en la medida de lo posible, dictar esas sentencias teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el concepto de discapacidad que se da en esa convención. Bien, viendo las dos partes, digamos, de este concepto, las anteriores y las posteriores, las ya contempladas a la luz de esta Convención de Naciones Unidas, veremos que esa recepción que se ha producido por los tribunales españoles se basa fundamentalmente en las sentencias que están contempladas a la luz
de esta Convención de Naciones Unidas, que es lo que vamos a comentar hoy. Entonces, para ver sobre qué sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre discapacidad se han basado fundamentalmente los tribunales españoles y en particular el Tribunal Supremo, había preparado una especial referencia a las sentencias de Agüidi, a las sentencias Milkova, a la Ruiz Conejero, a la Nobel Plastics Ibérica S.A. y a la última de ellas que os he dicho que es la HR Rail S.A. En cuanto al caso de Agüidi, porque las sentencias que vamos a ver al final del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se basan en estas sentencias, hacen continuamente referencia a los pronunciamientos y las valoraciones que se hacen fundamentalmente en estas sentencias que os voy a señalar y señaladamente en la sentencia de Agüidi. Entonces, ¿a qué se refería el caso de Agüidi? Bueno, si recordáis, el señor de Agüidi fue despedido mientras se encontraba, bueno, pues como consecuencia de un accidente sufrido en el lugar de trabajo en situación de incapacidad temporal con arreglo al derecho español de duración incierta, ¿no? Que esto lo debemos subrayar. Hasta ese momento, pues el trabajador estaba bien conceptuado profesionalmente, no tenía ningún problema en la empresa. Aquí en esta sentencia se hace referencia a que la Directiva 2078, ¿no?, que es el marco europeo en el que nos estamos moviendo, nos dice que comprende en particular las discapacidades debidas a accidentes. Recordando aquí, en esta sentencia de Agüidi, la sentencia Dalmark, de manera que nos dice si un accidente acarrea una limitación derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que al interactuar con diversas barreras puede impedir la participación plena y efectiva de la persona que se trata en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores y si esta limitación es de larga duración, lo volvemos a subrayar, puede estar incluido en el concepto de discapacidad en el sentido de la Directiva 2078. Bien, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que el concepto de limitación duradera de la capacidad de la persona, con arreglo al concepto de discapacidad que se refiere a la Directiva 2000/78, debe ser objeto, nos dice, de una interpretación autónoma y uniforme. Y dice que así el hecho de que se aplique al señor de Agüidi el régimen jurídico de la incapacidad temporal, con arreglo en este caso al derecho español, no puede excluir la calificación de la limitación de su capacidad como duradera en el sentido de la Directiva 2078, interpretada, como hemos dicho ya, a la luz de la Convención de Naciones Unidas. Por lo tanto, la Directiva 2078 debe interpretarse en el sentido de que el interesado se encuentre en situación de incapacidad temporal con arreglo al derecho español de duración incierta a causa de un accidente laboral no implica por sí solo que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de duradera, de acuerdo con la definición de discapacidad mencionada por la directiva, pero ya interpretada a la luz de la Convención de Naciones Unidas. Entonces, dentro de los indicios que posibilitan la consideración de que dicha limitación es duradera, figura en especial el que en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada con respecto a su finalización a corto plazo o el que la citada incapacidad se pueda prolongar de manera significativa antes del restablecimiento de esta persona. En esta sentencia de Agüidi se establece que al comprobar ese carácter duradero va a ser el juzgado de lo social, en este caso el número 33 de Barcelona, que es el que planteó la cuestión prejudicial, el que, basándose en todos los elementos objetivos de que disponga y especialmente en documentos y certificados relativos al estado de esta persona, incluyendo datos médicos y científicos actuales, pues entonces se pronuncie. Es decir, tiene que tener todos estos antecedentes y datos objetivos concretos en cuenta para ver si realmente se está ante ese supuesto o no. Este es el caso de Agüidi que, como os digo, traen a colación las sentencias del Supremo, fundamentalmente las dos últimas que os comentaré luego. Otro caso que es tenido muy en cuenta es el caso Milkova. No sé si recordáis el caso Milkova. En este caso se habla de una protección reforzada en caso de despido de trabajadores por cuenta ajena con discapacidad y la inexistencia de dicha protección para los funcionarios con discapacidad. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es esto posible?
¿Es esto posible? Aquí se plantea la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y fundamentalmente los artículos 5 y 27 de la Convención de Naciones Unidas y el artículo 7 de la Directiva 2078. Bien, en este caso Milkova, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 7.2 de la directiva, contemplada ya a la luz de la Convención de Naciones Unidas, tiene que interpretarse en el sentido de que permite una normativa de un Estado miembro que da a los trabajadores por cuenta ajena con determinados tipos de discapacidad una protección especial ex ante frente al despido, sin dar dicha protección a los funcionarios con discapacidades del mismo tipo, a no ser que se compruebe una vulneración del principio de igualdad de trato, lo cual ha de ser verificado por el órgano jurisdiccional remitente, ¿no? El que ha planteado esa cuestión prejudicial. Pero, a efectos de esta verificación del órgano jurisdiccional remitente, la comparación de las situaciones se tiene que basar en un análisis que se centre en el conjunto de las normas de derecho nacional pertinentes que regulan la posición de los trabajadores por cuenta ajena con una determinada discapacidad, por un lado, y de los funcionarios con la misma discapacidad, por otro lado, teniendo especialmente en cuenta el objetivo de la protección frente al despido que se ha controvertido en el litigio principal. ¿Qué hace en este caso Milkova, el Tribunal de Justicia? Bueno, pues declara que en el supuesto de que el artículo 7.2 de la directiva, a la luz de la Convención de Naciones Unidas y atendiendo al principio general de igualdad de trato, se oponga a una normativa de un Estado miembro, la obligación de respetar el derecho de la Unión Europea exigirá extender el ámbito de aplicación de las normas nacionales que protegen a los trabajadores por cuenta ajena con determinado tipo de discapacidad, con el fin de que dichas normas de protección cubran igualmente a los funcionarios con una discapacidad del mismo tipo. Además del caso de Agüí y el caso Milkova, otro caso que ha sido muy conocido y también pues recogido por nuestros tribunales es el caso Ruiz Conejero. Si recordáis, el caso Ruiz Conejero se refería a una prohibición de discriminación por discapacidad y hablaba de la vulneración por normativa nacional, una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de este al trabajo, aunque sean justificadas pero intermitentes en aquel momento, cuando estas ausencias fueran consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad del trabajador, salvo que esta normativa pues, tuviera una finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esta finalidad. Bien, en esta sentencia Ruiz Conejero, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 2.2b en el inciso I de la directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a esas faltas de asistencia al trabajo, justificadas pero intermitentes, cuando dichas ausencias fueran consecuencia de enfermedades atribuibles a la capacidad de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga una finalidad legítima, como hemos dicho, de combatir el absentismo y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esta finalidad, lo que corresponde evaluar en todo caso al órgano jurisdiccional remitente. Bien, hay dos sentencias más que han tenido pues mucha difusión, sobre todo esta que vamos a comentar ahora, el caso Nobel Plastics Ibérica S.A., que nos habla también de la Directiva 2078, la de igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la prohibición de toda discriminación por motivos de discapacidad. Pero está hablando en este supuesto de un trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo en el sentido del derecho nacional. Existiendo una discapacidad. Y en este caso, el despido que se produce también tiene unas connotaciones especiales porque es un despido por causas objetivas basado en criterios de productividad, polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y absentismo. Y lo que deja ver es una desventaja particular para las personas con discapacidad. Bien, en este caso se plantea la cuestión de una discriminación indirecta y habla de un tema tan importante como es el tema de los ajustes razonables, ¿no? Haciendo referencia también
a cuando una persona pueda no ser competente o no esté capacitado o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate. Ya sabemos que la obligación es de realizar esos ajustes razonables cuando no supongan una carga excesiva para la empresa y siempre que el trabajador sea competente y esté capacitado o esté disponible para desempeñar las funciones fundamentales esenciales del puesto de trabajo. ¿Qué es lo que declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este supuesto? En primer lugar, nos dice que la Directiva 2078 se tiene que interpretar en el sentido de que el estado de salud de un trabajador reconocido como especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, en el sentido que establezca el derecho nacional, que no permite al trabajador desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo pues, para su propia salud o para otras personas, únicamente está comprendido en el concepto de discapacidad en el sentido de esta Directiva 2078 en caso de que ese estado de salud implique una limitación de la capacidad derivada en particular, nos dice, recoge el concepto de la Convención, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trata en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Y en este caso, pues también, como hemos dicho en otros supuestos, va a corresponder al órgano jurisdiccional nacional comprobar si en el asunto principal concurren estos requisitos. ¿Y qué dice en segundo lugar el Tribunal de Justicia, ¿no? En este caso de Nobel Plastics Ibérica? Bueno, pues nos dice que el artículo 2.2b, en este caso en el inciso 2 de la directiva, debe interpretarse en el sentido de que el despido por causas objetivas, ¿verdad? Que hemos dicho que era un caso un poco peculiar, este despido por causas objetivas de un trabajador con discapacidad debido a que éste cumple con esos criterios de selección que han sido tomados en cuenta por el empresario para determinar las personas que van a ser despedidas, es decir, presentar una productividad inferior a un determinado nivel, una mayor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado índice de absentismo, constituye una discriminación indirecta por motivos de discapacidad en el sentido de dicha disposición, a no ser que el empresario haya realizado previamente con respecto a ese trabajador lo que se denominan ajustes razonables en el sentido del artículo 5 de esta directiva, con la finalidad fundamental de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad. Extremo que corresponde verificar, pues nuevamente en este caso al órgano jurisdiccional nacional. Y la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que os quería comentar antes de hablar de las sentencias del Tribunal Supremo es el caso HR Rail SA, donde se plantea también la discusión acerca de la Directiva 2078, la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la prohibición de toda discriminación por motivos de discapacidad, y se plantea el despido de un trabajador declarado definitivamente no apto para desempeñar las funciones esenciales de su puesto de trabajo, con la peculiaridad de que este trabajador ha desarrollado un periodo de prácticas en el marco de su contratación. Por lo tanto, se plantea también si en este supuesto se puede considerar esta situación, ¿no?, cuando está desarrollando un periodo de prácticas, que el Tribunal de Justicia pues nos dice que sí, ¿no? Es un agente que desarrolla un periodo de prácticas en el marco de su contratación. Estamos hablando del artículo 5 de la Directiva 2078, estamos hablando de los ajustes razonables para las personas con discapacidad y esa obligación empresarial que existe de cambio de puesto de trabajo, que es admitida siempre que no constituya una carga excesiva para el empresario. Bien, en este caso, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 5 de la directiva se tiene que interpretar en el sentido de que ese concepto de ajustes razonables para las personas con discapacidad a efectos de esta disposición implica que un trabajador, incluido, como os digo, que esto también se plantea, incluido el que realiza un periodo de prácticas tras su incorporación, que debido a su discapacidad ha sido declarado no apto para desempeñar las funciones esenciales del puesto que ocupa,
sea destinado a otro puesto para el que disponga de las competencias, de las capacidades y de la disponibilidad exigidas, siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para el empresario, que es la condición. Es decir, siempre tiene que ser, bueno, pues se intenten esos ajustes razonables, que el trabajador pueda desarrollar esas funciones esenciales del puesto de trabajo porque tenga las competencias, capacidades y la disponibilidad que se le exija, y siempre que esa medida no suponga una carga excesiva para el empresario. Por lo tanto, hemos visto, digamos, los aspectos fundamentales de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya contempladas a la luz de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las sentencias de Ahuiri, Milkova, Ruiz Conejero, Nobel Plastics Ibérica y HR Rail SA. Bien, simplemente os voy a recordar, como os había dicho, la presentación que había preparado era bastante más larga. Perdona, Sara, estoy presentando tu presentación que me ha llegado. Ah, sí, te ha llegado. Vale. Sí, después de un poco de problema mío, perdonar todos los que estáis en casa. Estoy en la página 28 y presentando este último, por si quieres que pase a alguna en concreto. Vale, pues si puedes pasar a la 29, aunque esta la saltaré un poquito rápido. Vale, yo te iré siguiendo, perfecto, simplemente para que lo sepas, no te quería interrumpir antes. Pues muchísimas gracias. Creo que llevo, si no me equivoco, 15-16 minutos de presentación, por lo tanto me queda algo parecido. Entonces pasaré estas con un poquito más de rapidez, pero simplemente por si alguien quiere la presentación para que la tenga completa. Bien, simplemente quería recordar en este apartado que se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el considerando ¿no? de esta convención, ¿no? que es lo que va a informar todo un poco todas esas sentencias de las que estamos hablando, ¿no? que nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de esa interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas pues, a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y muy importante me parece destacar que, claro, estas sentencias de las que hemos hablado ya se dictan a la luz de la Convención de Naciones Unidas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la Convención de Naciones Unidas, en el artículo 1, se da una definición de la discapacidad, cosa que no encontrábamos antes. O sea, antes de que se tuvieran que dictar estas sentencias a la luz de la Convención, no disponíamos de esa definición. Y entonces tenemos que saber que la Convención nos dice que la discapacidad se define, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con las demás. Simplemente, como la está pasando Arantxa, pues en la transparencia 30 os hablaba un poco, que no los voy a repetir ahora, simplemente recordaros que el artículo 2 de la Convención nos habla de lo que qué es una discriminación por motivos de discapacidad, y nos habla, como hemos citado varias veces, el tema de los ajustes razonables. Para que los tengamos claro, nos dice que se entienden por ellos las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular, porque siempre hay que atender al caso concreto, para garantizar a esas personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás en todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Bien, simplemente pues el artículo 3 habla de los principios generales, el 5 de igualdad y no discriminación, y en principio, pues bueno, voy pasando, Arantxa, estoy en la 33, el artículo 27 nos habla de trabajo y empleo, simplemente esto para que lo podáis ver vosotros más adelante si lo queréis ver. Entonces voy a saltar directamente a la página, la transparencia 39, Arantxa, simplemente para, si la puedes poner, la 39, que esto también lo pasaré con rapidez. En cuanto al marco jurídico antidiscriminación de la Unión Europea, aunque ya la hemos nombrado, sí que quiero recordar que me parece importante que la Directiva 2078, que relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, supone la introducción en la Unión Europea del derecho antidiscriminación en relación con la discapacidad. Una directiva que prohíbe la discriminación en ámbitos
distintos, empleo, formación profesional, por motivos de también discapacidad, ¿no? Y como decimos, nosotros la tenemos que, a partir del año 2009, interpretar el concepto de discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. En la transparencia 40 os he puesto simplemente como recordatorio que bueno, pues los distintos tipos de discriminación que contempla la normativa europea: discriminación directa, indirecta, acoso y orden de discriminar a otra persona, simplemente porque nosotros hemos hablado aquí, ¿verdad?, en una de las sentencias que hemos comentado, de la discriminación indirecta. Vale, entonces simplemente por recordarla, en la transparencia 42, recordad que discriminación indirecta es cuando una disposición, criterio o práctica, ¿verdad?, aparentemente neutros, pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una discapacidad determinada respecto de otras personas, salvo que, por ejemplo, pues esta disposición o este criterio o esta práctica se pueda justificar objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados o necesarios. El acoso lo vamos a saltar en aras a la celeridad, la orden de discriminar también. Y en cuanto al apartado 1.5, que también os había recogido del marco jurídico de antidiscriminación, simplemente pues bueno, os he recogido los considerandos de la directiva que deberíamos tener en cuenta a la hora de ver esas sentencias en materia de discriminación por discapacidad y enfermedad, si se considera discapacidad o no. 17, 18, 20, 21 fundamentalmente. En el apartado 1.6 os quería comentar un poco, no me voy a detener en todos, solo en un par de ellos, los conceptos fundamentales de discriminación por motivos de discapacidad y empleo y que luego son acogidos por nuestras sentencias, las sentencias nacionales. Por una parte, la definición de discapacidad, los ajustes razonables, la acción positiva y la carga de la prueba. En cuanto a la definición de la discapacidad, que estamos en la transparencia 49, si Arantxa, tranquila que te voy siguiendo. Vale, pobre, ya lo siento, este desastre que no he podido presentar yo. Perdona tú el lío. No. Entonces, simplemente que recordemos, que esto os lo he dicho antes, pero me parece relevante que lo recordemos, ¿no?, que en cuanto a la definición de la discapacidad, la Directiva 2078 contempla la discapacidad como uno de los motivos de discriminación, pero no ofrece ninguna definición del término discapacidad, ¿no? Una definición se encontraba inicialmente en la sentencia Chacón-Navas, ¿verdad?, pero esta no estaba contemplada a la luz de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Nos decía que era una limitación derivada de violencias físicas, mentales o psíquicas y que durante un largo periodo suponga un obstáculo para que la persona de que se trate participe en la vida profesional. Es decir, era una definición autónoma y uniforme dada por el tribunal y nos decía que para que una limitación se pudiera considerar como discapacidad se requería la probabilidad de que esta fuera larga duración. Y nos decía, ojo, que la discapacidad no es lo mismo que enfermedad. Pero la directiva, como decíamos, no contenía ninguna definición. La enfermedad no se podía incluir en la lista de motivos contemplados por la directiva y esta sentencia pues supuso una puerta abierta para que la persona que sufriera una enfermedad de larga duración que tuviera ese grado de limitación requerida, pues lo pudiera ser, se pudiera considerar como discapacitada, esto es la directiva, pero como os digo, pues eso no era tan sencillo ni automático, ni muchísimo menos, y la Chacón-Navas, como os digo, está dictada antes de que se tenga que interpretar todo conforme a la directiva, a la Convención de Naciones Unidas, perdón. Por eso, en la transparencia 52 os pongo, bueno, ojo con la sentencia de Almark, porque a partir de entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos indica que la directiva se tiene que interpretar a la luz, en la medida de lo posible, a la luz de la Convención de Naciones Unidas para las personas con derechos, para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, la definición de la discapacidad, perdón que me he ido de transparencia, a la luz de esta convención la encontramos ya en la sentencia Glatzel o en la sentencia FOA, ¿verdad?, que recordáis que es la que planteaba la de un trabajador que sufría una obesidad, ¿no?, y planteaba que pudiera ser una discapacidad, ¿no? Y entonces aquí ya se define la discapacidad a efectos de la directiva como una limitación derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que al interactuar
con distintas barreras puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trata en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Es decir, este es el momento fundamental del que nosotros estamos hablando cuando ya en estas sentencias que hemos comentado, estas 5 que yo os he comentado, tienen en cuenta el término de discapacidad que se da a la luz de la Convención de Naciones Unidas. Por lo tanto, nos vamos a saltar las siguientes transparencias y voy ya directamente, ahora te digo, Arantxa, el número de transparencia que es, para ver las sentencias del Tribunal Supremo. Estamos en el punto 1.7, la transparencia 59. A ver, en cuanto a las sentencias, fundamentalmente del Tribunal Supremo en materia de discapacidad que os he traído. Las dos más recientes que os he recogido son, por una parte, la sentencia de 22 de mayo de 2020, que proviene de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 de mayo de 2017, que habla de un despido improcedente y no nulo. Es decir, aquí nos habla de que no cabe apreciar discriminación por razón de la enfermedad que padece el trabajador sin que conste que la situación del mismo sea susceptible de ser calificada como de discapacidad. Y nos dice que, ojo, la enfermedad, ya sea una enfermedad curable o incurable, puede equipararse a discapacidad si acarrea limitación, siempre que además esta limitación sea de larga duración. ¿Qué hace esta sentencia? Bueno, pues fundamentalmente esta sentencia asume la doctrina de los casos Ring y fundamentalmente, como os decía, del caso Dawidi, ¿no? Que es el que os he comentado antes, que me he detenido un poquito más en este caso. Dentro de estas sentencias del Tribunal Supremo, como os decía, estas dos sentencias, la de 22 de mayo de 2020 y la otra sentencia que veis en esta transparencia, la de 15 de septiembre de 2020, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque la sentencia de 15 de septiembre de 2020 recoge básicamente todo lo que ya dijo el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de mayo de 2020 y así lo dice. Dice, nosotros ya nos basamos en la sentencia Ring y en la sentencia de Dawidi. Por lo tanto, también se plantea un caso de un despido imprecedente y no nulo. Entonces dice, el pronunciamiento va a ser en el mismo sentido que la sentencia de 22 de mayo de 2020. Asumimos la doctrina de los casos Ring y Dawidi, ¿no? Y nos dice que no cabe sostener que con carácter genérico toda decisión ilícita de la empresa, como lo es el despido no justificado, constituye una lesión de derechos fundamentales cuando se dé la circunstancia de que afecte a un trabajador que hubiera estado en situación de IT previamente. Es decir, para que el despido se pueda calificar como nulo por discriminatorio, en este caso por una discriminación por discapacidad, ¿vale? Es preciso que este trabajador sufra algún tipo de discapacidad en los términos expresados en las sentencias de las que traen causa. Fundamentalmente en este caso nos está hablando de varias sentencias, pero fundamentalmente se basa en la sentencia Dawidi. Por lo tanto, veis que estas dos últimas sentencias del Tribunal Supremo dicen exactamente lo mismo y nos dicen que, bueno, ojo, en cualquier caso, no cualquier limitación, no, aunque sea una limitación de larga duración, puede justificar que se produzca un despido que se tenga que calificar como nulo por discriminatorio por motivos de discapacidad. Os he recogido también algunas sentencias anteriores que me parecieron interesantes. La sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018, que provenía de una sentencia del TSJ de Galicia de 27 de mayo de 2016, que hablaba también de un despido improcedente y no nulo. Un despido alegando una causa ficticia, bajo rendimiento en este caso, siendo la causa real pues la enfermedad de una trabajadora. ¿Qué nos decía? Bueno, pues que no se podía apreciar discriminación por discapacidad porque la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba la trabajadora al ser despedida, fecha en la que no había agotado el periodo máximo y no existía resolución acerca de una situación duradera del futuro, no se puede identificar con la noción de discapacidad distinta de la enfermedad en cuanto tal. O, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2018, que proviene de otra sentencia, en este caso del TSJ del País Vasco, de 28 de julio de 2015, que habla de un despido objetivo, en ese caso por ineptitud sobrevenida. En este supuesto nos hablaba de que, aun partiéndose de un concepto amplio de discapacidad, de acuerdo con la interpretación que
hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Directiva 2078, no se aprecia discriminación en este despido de quien padece una dolencia sobrevenida de orden, en este caso psiquiátrico, que afecta al desempeño de su función y actividad, habiendo llevado a cabo la empresa múltiples ajustes antes de recurrir al despido. Pensad que el tema de los ajustes razonables es muy importante y, de hecho, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las que yo os he comentado, la sentencia HR Rail SA de 10 de febrero de 2022, hace referencia a esto. Ya habéis visto que hay distintos comentarios de esta sentencia en la que se está diciendo, bueno, pensemos en que esto ya nos viene bien, ¿no? O sea, que se impulse a las empresas a que antes de proceder al despido intenten llevar a cabo los ajustes razonables para que este trabajador pueda seguir trabajando en vez de ser expulsado del mercado de trabajo. Más sentencias, pues la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2017, que hablaba de una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, cuando nos dice que no cabe la calificación de nulidad al estar ante un supuesto de ausencias debidas a bajas por enfermedad, porque no se trata de una causa de discriminación en el sentido de la directiva, ¿no? Como ya pues había declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O la sentencia ya más antigua de 3 de mayo de 2016, también hablaba de un despido improcedente y no nulo. Un despido alegando también en este caso la causa ficticia de bajo rendimiento, siendo pues la causa real la enfermedad de un trabajador. No se apreciaba discriminación por no ser tomada en consideración la enfermedad como un elemento de segregación basado en la única existencia de enfermedad o en la estigmatización como persona enferma de quien la padece, sino en la incidencia de ella en la productividad y en la continuidad del servicio, ¿no? Entonces, en este caso, se nos decía, ¿no?, en este último supuesto, que de acuerdo con la sentencia Ring, que hemos dicho que es la que traen a colación también junto con la de Awidi, las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo que hemos comentado, no se puede calificar de discapacidad, por ejemplo, la situación del trabajador que permaneció 10 días de baja antes de ser despedido, habiendo durado la IT menos de un mes, sin que pueda entenderse que dicha enfermedad le ha acarreado una limitación derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, pues, al interactuar con distintas barreras, pueda impedir su participación en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, es decir, la definición a la luz ya de la Convención de Naciones Unidas. Entonces, como hemos visto, espero no haberme pasado del tiempo. En este caso, la recepción por los tribunales españoles de la jurisprudencia comunitaria, como veis, es clara ante unos años en los que, pues bueno, en los entornos europeos se planteaban bastantes supuestos de estos temas de discriminación por motivos de discapacidad que podían afectar al despido. A nuestros tribunales pues llegaban menos cuestiones de esta índole, pero ya últimamente, pues bueno, encontramos bastantes, ¿no? Me atrevería a decir, pero siempre está ahí la fina línea de limitar lo que pues es una simple enfermedad o una enfermedad que se pueda considerar como discapacidad de acuerdo con la definición que da la Convención de Naciones Unidas y que por lo tanto pueda apreciarse en determinados supuestos una discriminación por discapacidad y que pueda llevar a considerar que un despido sea nulo por discriminatorio por haberse producido una discriminación por discapacidad.